Eh, Vemos aquí una iglesia de ayuno y una iglesia de oración. Hoy quiero hablar acerca de el llamado al ministerio. El llamado al ministerio quiere decir al servicio para Dios. Cómo Dios llama y cómo Dios llamó a estos hombres. Dice que el capítulo 6 y versículo 1, yo lo voy a leer una vez más. Dice que la iglesia crecía, ¿verdad? La iglesia crecía, y al ver que la iglesia crecía, entonces hubo problemas entre los judíos originales que habían quedado ahí y los judíos que se habían regresado, y un grupo de viudas estaba siendo desatendidos. Esto se le llama los diáconos de la iglesia. Nosotros no tenemos diáconos, nosotros tenemos guardadores del templo, aunque en la verdad usted cuando ve ahí alguien que administra, ¿verdad? Alguien que está al pendiente de la obra. Pero ¿cómo son llamados? ¿Y cómo eran los discípulos, hermano? Mire, esta era la iglesia primitiva. Una iglesia que usted leyó, una iglesia ¿de qué? De oración, ¿verdad? No de televisión, de oración. ¿Ok? ¿Es bueno orar? Por supuesto que sí. ¿Es bueno ayunar? Por supuesto que sí. Porque a través de la oración es como esta iglesia primitiva fue guiada para seleccionar a los que iban a servir a las mesas, fíjese. Ahora, cuando ve usted aquí una iglesia en crecimiento, una iglesia activa, una iglesia que no solo iba en crecimiento, que sino también empezaba a haber problemas. Mire, oiga, más bien dicho, mire y oiga, ¿verdad? Iba teniendo ¿qué? Problemas. Y la iglesia, gracias, si me la abre, hermana, por favor. Gracias, hermana, muy amable. Gracias, muy amable. Gracias, muy bien. Entonces, si usted ve, la iglesia primitiva era una iglesia de oración. Vaya a Hechos, capítulo 13, si es tan amable, 1 al 4, para que vea. Solo es una introducción a cómo era la iglesia primitiva. Que aquí está el ejemplo. Mire pues el capítulo 13, versículo 1, sentado, no se tiene que parar, lo lee conmigo, dice: había entonces en la iglesia que estaba, ¿en dónde, hermano? En Antioquía. ¿Qué había? Profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, ¿y quién más? Y Saulo. Versículo 2, mire: mientras ministrando estos al Señor, ¿qué hacía la iglesia? Ahí está. La iglesia ayunaba, no desayunaba, ayunaba. Claro que si usted le habla a la iglesia de ayuno y de oración, son pocos los que aparecen, hermano. Es verdad. Porque estamos en un país o nos agarramos de que trabajo, estoy cansado, tengo esposa, quiere que la saque, que la cargue y la saque a pasear, o tengo esposo, quiere sus chilaquiles. Es verdad, estamos en un país donde la verdad todos trabajamos. Amén o no amén. No, ustedes no trabajan, ¿verdad? Solo yo. Todos trabajamos. Y el único domingo, hermano, que tenemos es el único día es el domingo, hermano. Que lo usamos para comprar comida, para comprar la ropa,
para salir al parque. ¿Por qué? Porque el lunes estamos en el trabajo, martes metiendo horas extras, miércoles dormimos en el trabajo, jueves ni se diga, hermano. Miércoles hay que cambiar el cheque, hay que gastarlo. Sábado a donde bueno, se nos pegue la regalada gana, ¿verdad? Entonces, ¿qué le venimos dando al Señor, hermano? Solo el domingo. Y si es que el domingo, hermano, me disculpa, ¿verdad? Yo sé que hay hermanos que están empezando a venir, pues dirá, pastor, yo vengo a recibir, pues bueno, está recibiendo, amén, un amén. Qué silencio. Pero a lo que yo estoy llegando, ¿cómo es que vive la iglesia actual? Y entonces venimos a la iglesia, por supuesto que sí, a recibir y ya salimos empoderados para combatir toda la bendita semana. Pero en realidad no es así, hermano. Esta vida del cristianismo es todos los días. Debemos estar conectados con la fuente que es Cristo. Aleluya. Entiendo, sabemos que principalmente nosotros los que servimos aquí, sería terrible que solo el domingo apareciéramos a servir, hermano. ¿Quién vive? Entonces, ¿qué vamos a dar? ¿Verdad? ¿Me está entendiendo? Cuando yo vengo a la iglesia, es porque yo vengo a recibir de lo que Dios va a transmitir a través del ministro. Porque Dios hablando. No digan, me voy a quitar yo. No, aquí estoy yo, no me va a llevar el Señor. Quiere que te quite, te quito. Entonces, no, aquí estoy yo, Dios está hablando a través de mi vida. Entonces, lo malo fuera que no viniera lunes y hubiera actividad, no viniera martes, no viniera miércoles, no viniera jueves, no viniera miércoles, solo el domingo, pero viene a dar. ¿Pero qué va a dar? ¿Puede glorificar al que vive? ¿Verdad? ¿Qué va a dar? Porque acuérdese, usted viene a recibir lo que Dios le va a dar, ¿sí o no? Entonces, la iglesia, dice, la iglesia primitiva era una iglesia de búsqueda. Por eso es que la iglesia crecía, hermano. Y usted ha experimentado, mire, yo lo he experimentado. Yo soy muy poco para decirlo, pero sí Dios me ha hablado. Y le digo, a veces me habla raro, hermano, pero que no suene antisonante, ¿verdad? Digo raro, como ese que no quiero escuchar, ¿verdad? ¿A cuánto Dios les habla, hermano? ¿Verdad? Hoy nos está hablando, pero en voz audible Él me ha hablado. Omito nombre, porque obvio no es nombre, pero quizás usted se ha identificado. ¿He escuchado la voz de Dios? Sí, la he escuchado, fíjese. Un día le dije a mi esposa, voy a la tienda, no sé ni a qué iba a ir, pero yo sé que ahora entendí que Dios iba obrando. Voy a la tienda y cuando voy me doy vuelta y estaba inquieto, ¿pero a qué, Señor? Bueno, no sé qué compré. Cuando escuché una voz y veo una persona, y así yo escuché la voz de Dios, págale la comida. De esas voces como que uno dice, reprendo al diablo, ¿verdad? Porque nosotros queremos escuchar voces. El pastor está en pecado. Entonces voy a la tienda, me doy la vuelta. Yo lo escuché, estoy en la casa de Dios. Págale la comida. Y como yo me fui para las baterías, porque voy a ver, ¿no me escuchaste? Doy la vuelta y me encuentro con la persona. Págale la comida. No tanto así, ¿verdad? Pero voz suave. Tienes tanto en la tarjeta, págale. Bueno, ¿qué lo voy a hacer? ¡Qué silencio! ¿Verdad? ¿Ustedes no creen así que Dios habla, hermano? Esto no es herejía, esto es verdad, porque es obvio. Entonces, me encuentro a la persona, le digo, la encuentro en la caja, a su carrito. Aquí estoy yo. Sí, yo. Dios la bendiga. Humanamente, pues decir, eso no es de Dios. Bueno, eso usted no lo cree, pero yo sé, Dios así me habla. Porque le digo, cosas raras, ¿verdad? ¿A poco Dios no le ha hablado, hermano? Cuando le dan sus taxas de 5,000, de 10,000.
No se oye. Y le dije, llévale un pollo al pastor. ¡Ja! Que se lo dé. ¿Verdad? Ponemos eso. No, que vale 30. Por eso es que a veces, hermano, la bendición se detiene. ¿No sabía eso, hermano? Es que, hermano, ¿no? ¿Cuántas veces Dios le ha puesto a usted que hay un foco fundido? Pastor, ¿por qué no lo compras? Señor dice, ¿por qué no lo compras tú si lo fundí para que yo quiero bendecirte? No, que lo compre el Lolo, que lo compre Adrián, que lo compre, ay, perdóneme hermanito, que lo compre tal, menciona porque pues los que están al frente ellos no lloran, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Dios habla o no habla? ¿O a poco Dios no le ha hablado? Le hablé de esta manera, ¿no? Entonces, eso es como Dios bendice a su pueblo. Pero claro, como dicen, no, hermano, ¿cómo voy a gastar 400? No, hombre, que lo mantenga el gobierno. No, esto no es así. Dice que la iglesia, una iglesia que ayuna, una iglesia que ora, es una iglesia que oye la voz de su amado. Aleluya. Una iglesia que ora, una iglesia que ayuna, una iglesia es que oye a su amado, aleluya. Una iglesia que ora, una iglesia que lo busca, desarrolla el oído espiritual cuando su amado le habla. Usted ha escuchado gente que dice, hermano, ¿cómo andas, hermana? Aquí ando bien seca. ¿Pero por qué? ¿Acaso no oyes la voz de tu amado? ¿Cuándo oyen la voz de su amado, hermano? ¿Verdad que nos susurra? Amén o no amén. Cuando oramos en las noches. Porque acuérdese, porque hay voces que son de Dios, pero hay voces que no son de Dios, ¿eh? Y donde usted tiene que reprender en el nombre de Jesús que se vaya esa voz. Porque si el diablo también tiene algo, también avienta sus dardos. Y usted tiene que retrocederlos en el nombre de Jesús. Y dice, bueno, Hechos, el versículo que leímos dice que la iglesia, bueno, leamos por favor, versículo 2, por favor, Hechos 13:2. Dice, ministrando estos al Señor, ¿y qué hacía la iglesia? Y ayunando. Ahí está. ¿Quién dijo, hermano? O sea, ojo aquí, no vaya a decir que el Espíritu Santo agarró forma de que es una persona, claro, pero Dios usó a los hombres que estaban orando y dijo, mira, así dice el Espíritu, apartarme a este hombre. Es así como habló. ¿Habla o no habla, hermano? ¿A cuánto Dios les ha hablado aquí, hermano? De veras, ¿a cuánto Dios les ha hablado? ¿Y ha creído esa palabra? Yo le tengo buenas noticias, se va a realizar en el nombre de Jesús. ¿Lo cree conmigo? Entonces, dice que ellos ayunaban y luego sigue diciendo, y dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo, ¿para qué, hermano? Para la obra que los he llamado, versículo 3. Entonces, habiendo ayunado, la iglesia debe estar en ayuno, y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ahí está. Oraron, ayunaron, y los despidieron. Hoy nosotros tenemos mucha información muy buena, que si usted no entiende algo de la Biblia, va a un diccionario. Y el diccionario te da una referencia de qué es el ayuno, de qué es la oración, cómo puede ser el ayuno, los tipos de ayuno. O sea que ahora no hay pretextos, ¿verdad? Ahora tenemos todo a nuestro alcance. Por eso dice, Dios fue quien llamó a los servidores, a los diáconos. Amén. Él fue el quien los llamó a través
de los apóstoles. Y algo muy importante, mi hermano. Ya dejemos ahí el capítulo 13. De hecho, sáltese, no, regrésese al capítulo 6. Capítulo 6. Ahí no se mueva. Algo muy importante que hacía la iglesia, ya lo vimos. Pero ¿quiénes ayunaban, hermano? Los que estaban, ¿qué? Al frente. Porque ahí dicen los discípulos, o apóstoles, como usted me quiera entender, eran el ejemplo que la gente debía de seguir. Amén. O sea, si yo le hablo de ayuno es que tengo que hacerlo, hermano. Amén o no amén. Si le digo, hermano, vamos a orar es porque tengo que hacerlo. Hermano, vamos a hacer eso porque tengo que hacerlo. Entonces, los dirigentes de la iglesia, ellos oraban y ayunaban. Pero me encanta el capítulo 6, versículo 4. Mira lo que dice. 6:4. Estamos en la enseñanza. 6:4 está ahí. Dice, déjeme. Hoy me traje la otra Biblia porque la otra, hermano, no, ya casi al hacerlo la rompo, no, ya traje la guerrera, le llamo yo, con la que me convertí casi, mire, casi 20 años. Dice, ¿y nosotros qué? ¿Persistiremos en qué? Hermano, yo le quiero dar una buena noticia. Pero buena noticia. ¿A cuánto? Le soy sincero. ¿A cuánto? ¿Lo digo o no lo digo, hermano? Suéltelo, pastor, ahí le voy. ¿A poco usted le gusta que su pastor ande trabajando? ¿O le gustaría que estuviera dedicado para oración y ayuno y que viniera y los bendijera? Acuérdate que se está grabando y gente loca cualquier cosa dice, ¿verdad? Porque el pastor no quiere trabajar y por eso está panzón. Es lo que dicen luego. No, usted no, ¿verdad? No, le soy sincero. ¿A cuántos? ¿A poco usted sí está en paz? Que no es malo, no es malo, no es malo. Cuando una iglesia es pequeña hay que trabajar, obvio, porque, ¿verdad? Pero cuando una iglesia va creciendo, va a ciertos, ¿qué más? Responsabilidad. ¿No le gustaría que su pastor pasara ayunando? No tanto para que desapareciera, ¿verdad? No por espiritualmente. Estuviera aplicado a la Biblia. No le hago esa pregunta. Yo sí, fíjese. Bueno, que mi pastor, pues, ¿verdad? Que el pastor trabaje, ¿para qué quiere chamacos? No, eso no es así. Porque dice ahí, como la iglesia iba creciendo al principio ellos eran los ministros orquesta, hacían allá, hacían acá, pero cuando la iglesia empezó a crecer, empezó a haber más gente y como demandó más trabajo, entonces dijeron, ¿sabes qué? No es lícito, no está bien de que Pedro, dando un ejemplo, Juan, un ejemplo, hagan los frijoles y todavía viene enfrijolado, hermano, ¿quién vive? No, espérese. Vamos a buscar gente que haga los frijoles. Bueno, no se comían frijoles, ¿verdad? Pero un ejemplo. Lo hablo a nuestro tiempo. Y quien busque las mesas, busquemos a 7 hombres. Pero 7, ¿verdad? A 7 hombres. Pero ya nosotros nos vamos a encargar de ¿qué? De la oración y ¿qué más? Y del ayuno. O sea, ¿por qué? Porque demandaba, hermano, trabajo. Porque se iban a enfrentar a espíritus inmundos. Acuérdese, hermano. Le voy a dar un ejemplo. Cuando se necesita que orar por una persona que está poseída, bueno, si yo no puedo, dice que venga el pastor, él sabe cómo le va a hacer porque él es el pastor, ¿sí o no? O sea, para que vea cómo ellos se enfrentan, hermano. Y por eso le digo, esto del trabajar en una área, es Dios quien llama. ¿Cuánto dicen amén? Es Dios. Entonces, si Dios te llamó, usted, hermana, un ejemplo, a mí me llamó como ministro, ¿verdad? Y es que hay evidencias, hermano, de veras.
Y cuando decía ahorita vamos a ir a la palabra persistiremos en la palabra griega, en el diccionario griego, yo les he dicho, hermano, para mí esto es una bendición. Quizás no hemos crecido como uno quiere, pero vamos para ahí. Amén o no amén. Claro, pero ha habido evidencia. Mire, yo siempre menciono al hermano Miguel, así se llama porque todavía vive, creo yo. Miguel. Antes de que se inaugurara por la playa, nosotros íbamos a abrir el local acá por el 121, aquí el 1 y la playa, pero donde está la gasolinera, allá hay unas bodegas, ahí lo íbamos a abrir. Y me recuerdo que ya nos dieron la llave, vino nuestro pastor, porque él está al frente, y nos dieron la llave. Y me recuerdo que íbamos a pagar 3,800. Dije, ay, padre. Pero mira, ahí le voy. Entonces, yo me recuerdo que ese lugar le dije, Señor, pues mucho, si no va a ser para nosotros, que no se dé, ya estaba todo. Entonces, no se dio y se dio por allá donde se inauguró. Pero a todo eso, yo todavía no vivía aquí en Forward. Una de las señales que yo siempre les he dicho, hermano, si usted le pide dirección a Dios, Dios se lo va a dar. ¿Cuántos dicen amén? Dios se lo va a dar. Mire, hermano, hasta para casarse Dios se lo da la señal. ¿No cree eso, hermano? No, pues que aquí puro amarrado, ya que anda pensando en matrimonio, hermano, aquí. Todo Dios, hermano. Entonces, yo una de las señales le dije, Señor, y pusimos un rótulo con un lápiz, aquí es Iglesia Alfa y Omega. Entonces dije, Dios mío, uno le pone, ¿verdad, Señor? Si tú quieres que ha sido yo, pues como estaba joven, no sabía muy bien todavía, como ahora, ¿verdad? Creo que hemos crecido un poco en todas las áreas. Sí la agarraron, ¿verdad? Entonces dije, Señor, dame dónde vivir, pues lo único que conozco es Elena, Imelda y otros hermanitos que tuvieron esos comienzos. Pero ¿dónde voy a ir? En esa misma semana recibo una llamada. Hermano, usted es el hermano de la iglesia tal. No era ni iglesia, no era nada, solo un papelito ahí que estaba. Pero ¿quién estaba obrando, hermano? ¿Quién estaba obrando? Ahí Dios estaba obrando en el llamado. Y ya el hermano, sí, hermano, llegó ese día, llegó con su niña y 1, 2, 3 éramos. Entonces él me dice, hermano, mire, yo vengo de California, se lo digo porque ya lo sabe, pero vengo a que usted vea cómo Dios va acomodando todo y usted me va a entender por qué, a lo que yo le voy a decir. Y me dice, mire, compré una casa, hermano, pero yo ya le había pedido a Dios. Yo le había pedido a Dios que me diera un lugar donde vivir. No tenía, hermano, un salario de ministro. No tenía trabajo. Para mí era todo nuevo. Por eso yo siempre he dicho, mi prioridad nunca ha sido la economía, aunque es la economía con la cual podemos pagar los biles, ¿verdad, hermanos? Por supuesto. Mi prioridad no ha sido cuánto me va a pagar, no. Porque sé que hay un Dios que es proveedor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el hermano me dice, hermano, compré una casa y no hay quien me la cuide. ¿Me la puede cuidar en lo que yo voy para Texas? Amén, suéltela. Y si quiere regalarla, regálemela. No le dije así. Ahí estuve viviendo, hermano, sin pagar renta. Me pagaba el agua, me pagaba la luz, pagaba menos la comida, ¿verdad? Todo. ¿Quién lo puede hacer eso, hermano? ¿Verdad? ¿Lo cree o no lo cree? Claro. Entonces, Dios fue quien llamó a los diáconos para formar un trabajo y hacer la obra que Dios les había llamado. Mire, la palabra dice persistiremos, en griego es proskartereo. Si usted tiene un diccionario, ahí lo va a ver. Es que ellos dicen, la palabra es persistiremos, es anhelar. Un pastor
un líder que está al frente debe anhelar, ¿qué? Tener comunión con Dios. Amén o no amén. Persistiremos, eso quiere decir anhelar, perseverar constantemente, diligentemente, buscar. Todos nosotros, hermanos, todos nosotros tenemos un cierto privilegio, casi la mayoría, ¿verdad? Unos allá, otros acá. Eso Dios nos ha delegado, fíjese. Dios no lo ha llamado como diácono, pero Dios lo llamó a otro ministerio donde usted tiene que desarrollarse. ¿Cuántos dicen amén? Y todavía preguntará, ¿será, Señor? Ya casi se va y no, se va para la casa casi. Y todavía no ha entendido su delegación aquí en la tierra. Ya lo entendió, hermano. Es como que yo dijera, hermano, ¿será que Dios quiere que sea pastor? Aviénteme un aguazo, hermano. Pues sí, hermano, ya usted debe de saber a lo que Dios lo ha llamado. ¿Qué dice Proverbios 27:3? Por eso yo decía, nosotros persistiremos, nosotros vamos a anhelar ardientemente, orar, ayunar, vamos a ser constantes, vamos a cuidar, vamos a perseverar, a persistir, vamos a atender constantemente el llamado que Dios nos ha dado. Es lo que dice la palabra griega, Proverbios 27:3, mi hermano. Ahí el tema es los padecimientos del llamado. Proverbio que les dije, 27:23, mi hermanita. No, y dice, pesada es la piedra y la arena. 23, ¿no tiene? Sí, 27:23. Vamos a ver si tiene. Debe tener porque yo lo estuve. ¿No tiene? ¿Qué dice? Ahí está. Dice, considera que, léalo conmigo, por favor. Léalo conmigo. Considera atentamente que el aspecto de tus ovejas. Pon tu corazón en ¿dónde? Ahí está. Y en la Reina Valera dice, sé diligentes en conocer el estado de ¿qué? De tus ovejas. A ver lo que estamos al frente. Usted tiene ovejitas. Amén o no amén. Ahí está. Todos los que estamos, por eso no hay ovejas fuera de un redil. ¿Cuántas son ovejas del Señor? Entonces debe de tener un redil, ¿verdad? Ahí está. Entonces, un ejemplo, todos los que estamos, pues podemos estar en la música, podemos estar en guardadores, podemos estar donde sea, pero siempre hay un líder. Y ese líder, hermano, está pendiente ¿de qué? Del estado de sus ovejas. No dicen, miren, no hay nivel, ay, que se muera. No, usted no tiene pasión. Su corazón no está en el rebaño. Pero aquí no hay así, ¿verdad? No hay. No está. Entonces dice ahí, sé diligente, cuidadoso, vigílala. No vigila, ¿dónde anda la hermana en el valle? No, quiere decir, ore por ella, ayune por ella, ore por él. Si no lo ve, llámale, dile, hermano, te extrañamos. Y que va a decir, oye, mi mujer me dice que me extraña usted, varón. Pues sí. ¿Verdad que varones nos extrañamos cuando no ve un hermano? ¿Lo extraña o no lo extraña? Hermana, ¿no se extrañan? Claro, ¿por qué? Porque el corazón, dice, ¿está en dónde? En el rebaño. Pero tiene que ser oveja también, hermano. ¿Verdad? Claro, tiene que ser oveja. ¿Quién vive? Y lo curioso, bueno, lo hermoso es, ¿qué color son las ovejitas, hermanos? Hay blancas y medias rayadas, ¿verdad? Esa ovejita dice, mira, esa oveja es rayada. Pero cuando ve la oveja blanca, entonces, eso quiere decir que los hijos de Dios somos ovejas y redil del Señor. Por eso dice Proverbios 27:3, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. ¿Alguien tiene la Reina Valera? A ver, léemelo fuerte porque yo no quiero moverme. ¿Alguien lo tiene, hermano? ¿Qué dice?
Ajá. Ahí está. Y mire con cuidado por tus rebaños. Entonces, los 7 diáconos iban a tener cuidado ¿de qué? De las mesas. Mientras que ellos iban a estar, claro que participaban, pero iban a dedicarse a la oración. Ahora, mire, el capítulo 6, bueno, estos 7 hombres fueron la elección correcta, fíjese. Porque dice que la iglesia ayunaba y oraba. Y voy a ir a pasar otro punto. Váyase 8:15. Vamos a leer desde el 8:15. Ahora sí, ya vimos, no quise profundizarme porque ya hemos mirado muchas veces hemos leído. Pero ahora, este diácono ya aquí hace la función de predicar. Le pregunto, hermano, escúcheme, mire, Esteban fue llamado a predicar o a cuidar mesas. Aunque ambas partes, ambas partes. Pero ¿cuál era la primera delegación? Cuidar mesas. Fíjese, aunque tenía la función, pero tenía que testificar. Pero la primera delegación que tenía era cuidar ¿qué? Las mesas. ¿Verdad? Pero, bueno, vamos a leer. Dice, y Esteban, el tema es los padecimientos del llamado. Dice, y Esteban lleno de ¿qué? De gracia y de poder. Esteban es el diácono. Hacía grandes prodigios y ¿qué? Y señales entre el pueblo. Lea conmigo el 9. Pero se levantaron ¿qué? Algunos de las sinagogas, llamados de los libertos, incluyendo tanto sireneos como alejandrinos y algunos de Cilicia y de Asia, y discutían con Esteban, versículo 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba, versículo 11. Entonces, en secreto persuadieron a algunos hombres para que dijeren, lo hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, versículo 12. Y alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y cayendo sobre él, lo arrebataron y lo trajeron en presencia del concilio, versículo 13. Y presentaron testigos falsos que dijeron a este hombre, refiriéndose de Esteban, este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley, versículo 14. Porque le hemos oído decir que este Nazareno Jesús destruiría este lugar y cambiaría las tradiciones que Moisés nos legó o nos dejó. Al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de ¿qué, hermano? Mire, Esteban el diácono, Esteban el servidor. Pero cuando Dios lo llama, Dios lo respalda, hermano. Mire, qué lindo es cuando uno empieza a ser llamado por Dios desde abajo, hermano. Dios te llama, te une gente, hablando del pastorado, ¿verdad? Qué lindo cuando Dios te llama, vienes a la iglesia, te injertas a la visión y Dios te coloca en algún lugar como Esteban. No es lo mismo que cuando usted ya empieza con malas ideas o la gente tiene una mala idea que dice, Dios me llamó, pero ya tiene 10 familias y ya se va con esas 10 familias y ya eres pastor. Mire, qué fácil, ¿no, hermano, eso? ¿Quién vive? Qué silencio. Lo difícil sería que empezara desde abajo como Esteban. Él empezó ¿de dónde? Pero no es difícil porque Dios está con los que llaman a su nombre. Dios está con los que llaman. Entonces, Esteban empezó desde abajo. Pero ahora, ¿qué tenía Esteban, hermano? Tenía gracia, conocimiento, preparación de Dios. Y Esteban dice que hacía grandes prodigios y señales.
Y no era un predicador, hermano, como Pedro. Pero ¿quién estaba en la vida de Esteban? Dios. Y le pregunto en esta noche, ya voy cerrando, ¿será el mismo Dios de Esteban que tenemos? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe que sobre sus manos, al imponerla, pueden suceder milagros? ¿Lo cree conmigo? El mismo Dios de Esteban es mi Dios en esta noche. El mismo. Es el mismo. Por eso usted tiene el poder, la autoridad de orar aún por sus hijos. Señor, mis hijos están en tus manos, declaro sanidad, y lo va a suceder. Eso es lo que dice que Esteban estaba lleno de gracia y de poder y hacía grandes prodigios. Un hermano de Sudamérica, allá por los años, primer siglo, allá por los años 50, 40, Dios le hace un llamado a ir a la China. Pero cuando Dios te llama hay que obedecer, hermano. Amén. Dios le hace el llamado y le dijo, tienes que ir a la China, tú eres un misionero. Y solo entendí unas 2 palabritas chinas. Y el Señor le habló y le dijo, allá en China va a haber algunos que van a saber poco, tu idioma poco. Y allá te quiero que vayas a China. El concilio que lo apoyó, lo mandó y llegó allá. Pero él en el camino, Señor, pues ¿cómo voy a predicar si allá son puros chinos? Acuérdense que la tecnología no estaba como ahora, no había traductor. Y llegando allá se instaló, lo recibieron y llegó el tiempo de predicar. Antes de empezar el culto, llegaron las personas que le iban a ayudar, eran 2 familias que no hablaban mucho español. Pero él dijo a las familias antes de empezar el culto, el servicio, yo voy a orar a Dios. Oró a Dios, dice que empezó a orar y se alargó como 2, 3 horas. Antes de que empezara el culto, la gente que empezaron a venir, cuando él vuelve, hermano, de la oración, ya había gente ahí llorando. Y él no hablaba chino. Pero él empezó a orar en el idioma que hablamos, pero la gente que lo estaba escuchando ¿qué? En su idioma. ¿Quién puede hacer eso? Es que para el Dios al cual yo sirvo, y esto es verdad, para el Dios que yo sirvo, no existe el inglés ni el español. Él habla un lenguaje angelical. Entiende nuestro lenguaje. Pero ¿sabes qué? Para el Dios al cual yo le sirvo, no hay fronteras. No hay fronteras. El doctor puede decir, tienes esto, tienes aquello, es cáncer, es SIDA, piedras, lo que sea, pero al Dios que yo le sirvo, para Él no hay nada imposible. ¿Lo cree conmigo? Para Él no hay nada imposible. O sea, a este Dios les estoy presentando que el Dios que abrió el mar, el mismo Dios. Que aunque no lo puedas ver un mar abierto literal, pero ese mar que estás atravesando, sí Dios lo puede partir en el nombre de Jesús. Para lo que el hombre es imposible, para Dios todo es posible. ¿Por qué? Porque el Dios de Esteban está en esta noche, está en este lugar. Y por eso, cuando Esteban dice que lo llamó el concilio, porque se juntaron ahí varios grupos, si usted leyó, se juntaron los libertos, los de Cirene, los de Alejandría, los de Cilicia, los de Asia, que venían de unas provincias y cada quien tenía su enseñanza. Y entonces dijeron a Esteban, pero ¿cómo hablaba Esteban? Dice, con una gran ¿qué? Sabiduría. Y lo llaman
Y dice que no podían resistir a la sabiduría que estaba en Esteban. Es que no era Esteban, era Dios en Esteban. Y entonces tuvieron que cuando lo confrontaron, se confrontaron pues, y Esteban estaba predicando la verdad. Estaba predicando y dijeron, ¿sabes qué? Con este no vamos a poder. Vamos a levantar falsos testimonios. Se levantan falsos testimonios. Y dice, sí, este joven o este hombre está enseñando una enseñanza que va contra la que nosotros tenemos. Y es una blasfemia contra Dios. Pero ¿qué hacía Esteban? Esteban seguía predicando la palabra de Dios. Un diácono, hermano. Un diácono lleno del poder de Dios puede revolucionar un lugar donde se está predicando. Amén. No necesita ser un gran pastor, un diácono, pero hay que orar, hermano. Hay que orar. Y terminamos, vuelvo una vez más al capítulo 6. Ya terminamos, solo un recapitulado. Vuelvo al capítulo 6, versículo 4. Y ahí vamos a concluir. ¿Qué dice? Y nosotros ¿qué? Persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. O sea, le vamos a leer, vamos a profundizarnos. Que es bueno San Juan 3:16, por supuesto, es la base central. Pero dice, nosotros vamos a buscar más a Dios, que Dios nos dé la revelación más de lo que Él quiere para ustedes. Lindo. Pero ustedes encárguense, trabajen, hagan esto, pero háganlo con amor y compasión. Pero lo vimos en Hechos 13. La iglesia ¿qué? Era una iglesia de oración y ayuno. Y Jesús lo dijo en cierta ocasión, que esos espíritus malos no salen solo gritando, ¡ah! No, sino debe de haber ayuno y oración. Ahí está. Por muy voz ese rudo que ¡oh! No, dice. ¿Se acuerda de aquellos los hijos o seguidores de Cefas? No, si es algo así, ¿se recuerda? ¿Cómo se llamaba este? Esos pues, que andaban en casa visitando las familias, haciendo liberaciones. Y se le manifiesta un demonio por el Dios de Pablo, y el demonio habla y le dice, conocemos a Pablo, pero ustedes ni oran ni ayunan, váyanse. ¿Y sabe cómo los mandaron? Sin ropa. Eso significa vergüenza, ¿verdad? Entonces la oración y el ayuno van de la mano. Eso es lo que movió la iglesia primitiva. Antes de que usted se vaya a dormir, ore, hermano. Así como revisamos el teléfono, a ver, bueno, ustedes no tienen, ¿verdad? Lo revisan, vaya, habla con Dios un momento. Dios le va a hablar, Dios se le va a revelar, Dios le va a hablar de una manera poderosa. Ayune, no, el ayuno no es de 6 a 6, así nos enseñaron, obvio, ¿verdad? Pero es hasta que el Espíritu que le indique. Si usted dice, pastor, mire, yo estoy tomando pastillas, bueno, ya que el Señor lo ilumine cómo hacerlo, ¿verdad? Diga, pastor, me voy a tomar una coca a las 6 de la mañana y un pan. Ese ya no es ayuno. Ya no es ayuno. El ayuno guiado por el Espíritu ahora es hasta que el Espíritu le hable. Nosotros el domingo, un ejemplo, yo ayuno hasta que está la Santa Cena, porque vamos a participar de la Santa Cena. A veces usted va a ayunar a las 5 de la mañana, se va a levantar y el Espíritu le va a indicar hasta las 12. Párele. ¿Él sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque va a llegar su esposo y le va a decir, échele tortillas y pruébele la comida que no quede salada, ¿verdad? Pero guiado por el Espíritu. Y claro, cuando va a ayunar, estemos en paz con la esposa. ¿Sabes qué, esposa? Ya tenemos un rin aquí en la casa, hoy no vamos a pelear. Vamos a aguantarnos, porque mañana es día de ayuno, dijo el pastor. Guantes, hoy van a descansar 12 horas. Pero ya los reponemos los extras después que acabamos el ayuno. Ahora sí, póngase los guantes. No, el ayuno no es así, hermano.
Mire, la iglesia dice que ayunaba y oraba. Por eso, cuando usted ore también, esté en ayuno, no vaya a verse una película de Cantinflas para matar el tiempo. No, aproveche de encerrarse con Dios. Ya después se la avienta otro día, ¿verdad? Bueno, no es que vaya a ver esas cosas, por ejemplo. Ya después va usted a ver lo que usted ve, una predicación o algo. Pero usted va a orar, el teléfono póngalo en silencio. Yo siempre he dicho, cuando yo oro, si me llaman 3 veces seguidos, porque ya se está muriendo la persona. Sí contesto. ¡Pum! ¿A dónde la vamos a ir a enterrar? Sí, porque para mí yo estoy orando y estoy conectado con quién. Le voy a dar un ejemplo. ¿A poco cuando usted está comiendo una comida rica que le preparó su esposa y está comiendo, viene del trabajo, ¿verdad? Como que uno se lo bebe la comida y ahí alguien lo quiere interrumpir? Espéreme, después hablamos, déjeme disfrutarla, ¿sí o no? Lo malo fuera, siempre he dicho, que usted estuviera con sus chilaquiles, su coquita, pip, su café, pip, y comiendo. Ajá, cuénteme. Oye, ¿qué es eso, hermano? Qué silencio. Y más si a la esposa, ¿con quién estás comiendo? ¿Con quién estás ahí? Con nadie, solo con Dios. Préndeme la cámara. Qué bárbaro. No, aquí no pasa. Simplemente es lo del ayuno. Hágalo, practíquelo. Si no estamos impuestos o no está impuesto, practíquelo 2, 3, 4 horas y después se avienta los 40 días, si el Señor lo indica. Si no, ahí va a quedar en el camino. Amén, sí, si no va a quedar en el camino. Si Dios se lo hace sentir, hágalo. Amén. El problema es de que, pues no lo hiciéramos, hermano. Por lo menos una vez a la semana, ¿no? Por lo menos. Lea la Biblia, apréndese versículos bíblicos. Y no diga, ayúdate, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Amén, mi versículo bíblico. Santadeo. Arrieros somos, pero en el mismo camino andamos, dice la Biblia, hermano, ¿verdad? Eclesiástico 2:1. Dios se aprieta, hermana, pero no ahorca. Amén, gloria a Dios. San Macabeo capítulo 2, versículo 3. Fíjese. El zapato aprieta, pero no, mejor ahí le paro ya. Van a aprender esos textos malos. ¿Sí me entiende, verdad? Aprenda la Biblia. Cuando esté en un momento difícil como Esteban, dice que en Esteban estaba lleno de la gracia, ¿qué? De Dios. Esa gracia de Dios hoy lo tiene la iglesia. ¿Cuántos pueden decir amén? Lo tiene la iglesia. Hoy lo tengo yo, lo tiene usted. Hubo un pastor, ¿verdad? Que cuando el ministro dice, hermano, ¿quién tiene peticiones? Se lo conté. ¿Se acuerdan de la paloma? Yo no sé por qué ella se rieron antes de tiempo, hermano. Déjenme inspirarme bien. No, esto no es chiste, esto es verdad. Ahí le voy. Usted sabe, es que lo conté el martes, hermano. Venga la oración para que no se pierda la palabra. No, fíjese que a veces los hijos de los ministros, que los pastores, ven todo el esfuerzo que los ministros hacen. ¿Sabía eso, hermano? Sí. Había un hijo de un pastor que le dice a su papá, papi, ¿por qué los hermanos cuando ellos se sienten mal no van a la iglesia? ¿Por qué los hermanos salen de vacaciones? Y ya usted sabe el hijo, ¿verdad? Y le digo, pero tú te sientes mal y tú vas a la iglesia, no pones pretexto. Dice, mi hijo, porque soy pastor. Bueno, el hijo crece, el papá falleció, fue con el Señor y él no quería ser pastor, pero Dios lo llama al pastorado. Dice él que
que su papá decía, hermano, ¿quién tiene peticiones? Es como aquí, ¿verdad, hermano? ¿Quién tiene peticiones? Solo levantamos la mano, ¿verdad? Amén. Y hay hermanas, hermano o hermano, ¿quiere contarlo? Dios lo sabe. Bueno, Dios lo sabe. Y dice el ministro, el hijo del pastor, hermano, aquí no me venga a hablar de Dios lo sabe. Si no quiere decir, no me pida oración, ore usted solo. ¿Usted me va a entender por qué? Mi papá dice en su poca capacidad, no había tanto estudio como ahora, pero él era hombre que buscaba a Dios de todo corazón. Y dice él, hermano, oración, las hermanas, sí, hermano, ore por mi esposo, que Dios lo cambie, ore por mi hijo, ore. Pero había una hermanita de esas que pedía la llave de la iglesia en las noches de vigilia, no fallaba, hablaba en lengua, danzaba. Él le decía, hermano, tiene petición, amén, pastor. Hermana, ¿quiere comentarlo? Dios lo sabe. Y dice que el pastor se iba a la casa con su esposa, preocupados, hermano, amor, ¿qué le pasará a la hermana? Llora en las vigilias, pasa orando, llora. Hay que preguntarla, llamaron, hermana, nosotros somos pastores, ténganos confianza, por año ya nos conoce. Explíquenos la petición, ¿por qué? Queremos ser parte, si hay algo podemos ayudar, dar una milla extra. No, Dios lo sabe. Y ya sabían los hermanos, había tiempo de vigilia. Ella pasaba, hermano, oren por mí, Dios sabe mi petición. Nunca dijo su bendita petición. Bueno, sí sea bendita, ¿verdad? Sí, todo. Pasaron un año y algo, hermano. El fin de año, el pastor dijo, hermano, vamos a pasar a dar testimonio. Cada familia, el pastor oraba por la hermana. Señor, tú sabes la petición, ya lo sabe, dice la hermana. Entonces el hijo del pastor dice, ese día de finalizar el año, todas las familias pasaron y al último pasó la ancianita, quiso pasar al último y se lo consiguieron. Dice, hermano, hoy doy gracias a Dios por la petición, fue contestada y todos aplaudían, amén, las hermanas, gloria, una bulla en la iglesia, amén. Hasta lloraban de alegría porque Dios lo sabe, le habían contestado la petición. Y les voy a decir, hermano, hoy sí, es que al fin la paloma se casó. ¿Cómo, hermana? ¿Quién es la paloma? La de la novela se casó con el protagonista. No la agarraron, ¿verdad? Entonces cuando empieza la novela, después son novios, después se pelean, al último se van a juntar, ¿verdad? No la agarraron todavía. Y dice el pastor, hermano, dice el hermano pastor, mi papá dice, hermano, me tuvo de rodillas la ingrata más de un año, yo llorando. Y las hermanas llorando y todo en silencio. Dios la haya perdonado porque póngase de pie, Dios lo sabe. Eso fue verdad. Entonces, hay peticiones que sí, Dios lo sabe, amén. Pero que no voy a hacer eso de la paloma.